Bienvenidos a la segunda clase el día de hoy. En breve vamos a iniciar, voy a proceder a compartir. Muy buenos días para todos. El día de hoy veremos el tema de contratos laborales. Los tipos de contratos que existen, ¿no? Contratos determinados, contratos indeterminados, las características de cada contrato, consideraciones que hay que tener en cuenta también para no caer en faltas, en errores que podrían derivar en multas en SUNAFIL. En breve procedemos a compartir. Un momento, por favor. Ok, estimado Arnold, por favor, tendrás el archivo en PDF. Pasa que estoy tratando de descargarlo, pero no se puede. Parece que algo en el sistema se ha bloqueado. Muy buenos días para todos los que recién se están conectando. Hablaremos sobre el tema de contratos laborales. Es nuestra segunda sesión del curso de legislación laboral y planillas.
veremos un tema muy importante dentro de la gestión de recursos humanos. Un contrato mal elaborado o un trabajador sin contrato laboral podría tener o traer para la organización multas, ¿no? Más allá de que se vulneran los derechos laborales y que va a quebrantar la relación o la buena relación entre el trabajador y la empresa. Vamos a ver este tema muy interesante. Al final de la sesión, usted y los estudiantes identifican los elementos esenciales del contrato y las modalidades contractuales. Veremos, se mencionará la base legal, definición del contrato, elementos esenciales, modalidades de contratación y las causas de la desnaturalización. Denaturalización es cuando un contrato que es temporal deja de ser temporal y se convierte en indefinido por distintas causas, ¿no? Que lo vamos a ver el día de hoy. Y vamos a adentrarnos a la sesión del día de hoy haciendo la consulta: ¿qué es un contrato laboral? ¿Qué entienden ustedes por contrato laboral, estimados estudiantes? ¿Qué entienden por contrato laboral? Pueden utilizar el chat. En este momento el señor coordinador está haciendo uso también está anotando para ver quiénes participan. Pedro nos dice: muchas gracias, Arnold, por haber compartido el archivo. Trataba de descargarlo porque está en un BinDrive, sin embargo, el sistema parece que no permitía, no debe ser un tema de conexión. Pedro nos comenta que es un convenio entre empleador y trabajador, efectivamente, ¿no? Es un convenio, le podríamos decir así también. Lucy nos comparte su opinión, nos dice: es una remuneración es una remuneración a un servicio prestado mediante un documento. Sí, es un documento que contiene varias condiciones, dentro de ellas también la remuneración. Ever nos comenta: acuerdo entre empleador y trabajador que establece los términos y condiciones de la relación laboral. Efectivamente. Pierre nos dice: acuerdo entre empleador y trabajador. En efecto, el contrato laboral es aquel documento, o que el acuerdo, no vamos a llamarlo, es el acuerdo que establece las condiciones laborales, ¿no?, que una empresa ofrece al trabajador. Este acuerdo va a regular las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. El contrato laboral puede ser verbal o escrito. Y es que nosotros en nuestra vida diaria constantemente estamos firmando contratos. Cuando usted toma, por ejemplo, y esto es un ejemplo para que se entienda mejor, cuando usted toma un taxi, lo hace a través de la aplicación o de pronto sale a la avenida, verbalmente lo toma, llega verbalmente a un acuerdo con el chofer sobre la tarifa y toma el servicio. Usted va a un centro comercial, hace una compra, paga y le entregan un producto. Entonces, constantemente en nuestra vida diaria estamos firmando contratos. Sin embargo, no todos son con documentos, la mayoría son sin documentos. En el caso de los contratos laborales, la ley laboral indica que se presume que todos los contratos son indeterminados. Es decir, que una empresa contrata a un trabajador para que éste pueda asumir funciones de carácter permanente. Sin embargo, la norma también hace excepciones. La norma indica que así como hay contratos indeterminados, podría haber contratos que son determinados o temporales. Pero para que haya un contrato temporal, determinado, sujeto a modalidad, la norma exige que tiene que haber una justificación, una causa de por qué es que se está contratando al trabajador de forma temporal. Y a esta causa, ¿no?, se le llama causa objetiva, ¿no?, que es la cláusula de causa objetiva, que es un requisito primordial para que se pueda hacer un contrato por escrito de carácter temporal. Si no consigna la causa objetiva, su contrato se desnaturaliza. Así de rigurosa es la norma en este sentido. Vamos a avanzar. Si hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat. Tenemos la base legal, el Decreto Supremo número 003-97-TR, texto único ordenado, el Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Vamos ya a la parte conceptual. El contrato, entonces, es el acuerdo de voluntades entre un trabajador
o trabajadora necesariamente una persona natural. El trabajador, ojo, tiene que ser, estimados estudiantes, una persona natural. La empresa o el empleador sí puede ser una empresa, una persona jurídica, ¿no? O también una persona natural, en virtud del cual el primero, o sea, el trabajador, se obliga a poner a disposición del segundo, el empleador o empresa, su propio trabajo a cambio de una remuneración. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo? Tenemos la prestación personal. Solo el trabajador puede realizar el trabajo. Si usted es trabajador de una empresa, no puede decirle a su vecino, a su familiar que lo reemplace. Usted solicitará un permiso por algunas horas si es que se va a ausentar de carácter urgente, ¿no? O una licencia si es por 1 o más días. Y la empresa es la que tiene el poder de dirección de decidir quién va a asumir estas funciones. Usted por su cuenta no podría enviar a cualquier persona. Entonces es una prestación personal. Solo usted puede realizar las funciones, salvo que esté de licencia o de permiso, que pueda ser reemplazado en ese sentido con autorización de la empresa. Tiene que haber una remuneración. Nadie trabaja pues gratis. Las personas invierten algo muy valioso que tienen, el tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, sus habilidades técnicas, habilidades blandas, puestas a disposición de un empleador para producir, para contribuir desde su conocimiento, experiencia, para el logro de los objetivos empresariales. Y todos los días va a un horario, va a un centro dentro de un horario, va a un centro de trabajo, un centro de labores, hace la jornada diaria de 8 horas, ¿no? Y otros que lo harán remotamente, pero también con su tiempo a disposición de la organización. Y para ello tiene que haber un pago. Por lo general los pagos son en la quincena, se da un adelanto y otras empresas pues están cerrando planilla los días 20, 22, pagan los 26, otras que pagan a fin de mes y otras que se demoran una semana después de fin de mes para cancelar. Pero se realizan, ¿no? Por lo general en dos partes. Luego tenemos la subordinación. La subordinación está referida a que el trabajador va a cumplir con ciertas condiciones que la empresa va a imponer. La subordinación la podemos ver de distintas aristas. La subordinación no solamente está referida a recibir órdenes. La subordinación se va a configurar si es que el trabajador recibe materiales o herramientas para que pueda realizar satisfactoriamente su trabajo. El señor Juan Pérez ingresa a la empresa, le dan una computadora, un escritorio, está trabajando dentro de la empresa, subordinación. Imaginemos que alguien no recibe órdenes directas, pero está dentro de la empresa, está dentro del local de la empresa, usa la computadora de la empresa, usa la internet de la empresa, subordinación. Alguien no está dentro de la empresa trabajando, está fuera de la empresa, pero recibe indicaciones mediante dispositivos electrónicos, subordinación. Cumple con una jornada, con un horario diario, subordinación. Le indican cómo realizar el trabajo, subordinación. Hasta ahí, estimados estudiantes, alguna consulta, por favor. Pueden en este momento hacer uso del chat, algún caso que tengan, consultas, dudas, por favor. Vamos a dar 30 segundos para consultas. Pueden hacer uso del chat, por favor.
Ok, entonces no hay consultas, entiendo que todo está quedando claro. Por favor, en todo caso, sus manitos desde donde están para saber que están ahí, presentes, que están tomando atención. Sus manitos, por favor, ok, Alexander, Ever, ok. Por favor, los otros estudiantes, Emi, muchas gracias, José Luis. Listo, vamos a avanzar con los siguientes elementos, ¿no? Ya hemos visto lo que es la prestación personal, remuneración, subordinación. Vamos a ver las modalidades de contratación. Cuando una empresa requiere los servicios de un trabajo, para que realicen un trabajo, entonces tiene que definir, ¿no? Si este trabajo va a ser de forma permanente, si forma parte del giro principal, entonces se tiene que hacer un contrato laboral. Y la contratación puede ser directa, ¿no? Para actividades permanentes y que son del rubro principal, corresponde hacer una prestación directa, ¿no? En este caso sería a través de un contrato indeterminado, aquel contrato que tiene fecha de inicio, pero que no tiene fecha de fin. Y luego tenemos el plazo, aquellos contratos temporales que por lo general son por algunos meses o hasta un año y que se renuevan constantemente hasta el plazo máximo que estipula la norma. A partir de ese plazo ya no se pueden hacer contratos temporales porque se va a desnaturalizar. Y luego tenemos los contratos part-time, que son menos de 4 horas, entiéndase por menos de 4 horas, 3 horas con 59 minutos. Y los convenios por modalidades formativas que no están dentro de el concepto de lo que es legislación laboral, ¿no? Tienen su propia norma en este caso, no generan beneficios sociales. La contratación indirecta es para aquellas actividades que no corresponden por lo general al rubro principal, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, la intermediación, la tercerización, que incluyen desplazamiento de personal de en otras empresas, en otras empresas. ¿Alguna consulta, por favor, hasta ahí? Ok, vamos a avanzar entonces. Luego tenemos que hay actividades que no van a ser permanentes, que son muy puntuales. Queremos hacer mantenimiento de una máquina, queremos pintar la fachada de la empresa, queremos hacer un diseño, una maqueta para un tema de una construcción, el servicio de un contador que brinda asesoría, el servicio de un especialista en marketing que haga una campaña o que asesore, ¿no? Un asesor en tema de seguridad y salud, son servicios muy puntuales que no corresponden al rubro principal, que no van a ser permanentes, que no van a generar ningún tipo de relación laboral. Para eso se utiliza un contrato civil que se llama locación de servicios. El contrato de locación de servicios es aquel que se otorga, ¿no?, a quien va a realizar un servicio muy puntual, que puede ser por profesión, oficio, por ciencia, arte, ¿no? En ese sentido, el contrato de locación de servicios no va a generar beneficios sociales, no genera una relación laboral, no hay subordinación. Supongamos que usted quiere pintar la fachada de las oficinas. En ese sentido, contrata a un pintor con experiencia. Llegan a un acuerdo que el pintor le va a cobrar 10.000 soles, pero el pintor va a poner la pintura, la mano de obra, si requiere ayudantes, también va a llevar sus ayudantes. Al final, el pintor le va a emitir un recibo por honorarios. Y usted le va a cancelar siempre que deje correctamente pintadas las paredes, ¿no?, según el acuerdo previo que han tenido. Si no está bien pintada, por ejemplo, no le va a pagar completo. De pronto entrará un lío, a un tema
civil, ¿no? De pronto llegarán alguna denuncia o demanda de ser el caso, pero de pronto no termina pagándole completo porque no dejó bien el trabajo. Esa es la diferencia con el contrato laboral. El contrato laboral, si se dan cuenta, un trabajador que de pronto no tuvo buen desempeño, pero estuvo yendo a la empresa y cumplió con el horario, la empresa está obligada a pagarle completo y no hay forma de discutir ello. No hay forma de que la... Un momento. Entonces, no hay forma de que la empresa le diga al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL, no le voy a pagar completo porque no trabajó bien, no me hizo bien el trabajo. Basta que el trabajador haya asistido para que surja la obligación de que le tenga que pagar. Hasta ahí, por favor, alguna consulta. Contrato de locación de servicios no es igual que un contrato de trabajo. Todo lo que es con recibo por honorarios no es para una relación laboral. Es erróneo, es un acto delictivo por parte de las empresas que hagan trabajar pues a los trabajadores en un horario, ¿no? De 8 horas, por ejemplo, con subordinación y que no les paguen los beneficios sociales o que no tengan un contrato de trabajo, que no estén en planilla. Entonces, están yendo contra la norma, están yendo contra la norma. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor, sobre este punto? Y dentro de los 3 primeros meses, que son los meses de prueba, para personal que no tiene ningún tipo de calificación, que no son de dirección, que no son de confianza, dirección son aquellos que tienen mucha responsabilidad y que de ellos depende el funcionamiento del negocio. Confianza son aquellos que manejan información confidencial de la empresa, por ejemplo. Entonces, aquellos que no tienen ninguna calificación, que no son de confianza ni de dirección, tienen un periodo de prueba máximo de 3 meses. Los que son de confianza máximo de 6 meses y de dirección máximo 1 año. Pero al margen del periodo de prueba, la empresa está obligada a poner a los trabajadores en planilla y cancelarles un sueldo con boleta de pago, con todos los beneficios sociales. Hasta ahí, por favor, alguna consulta, estimados estudiantes. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Supongamos que el señor Juan Pérez fue contratado por la empresa, ingresó el día de hoy, 1 de agosto, para la labor de mantenimiento de máquinas. Va a realizar todos los meses de forma permanente el mantenimiento de las máquinas. Es una labor diaria que tiene que realizar porque es una empresa muy grande, pero la empresa le ha dicho que porque está en el periodo de prueba le va a pagar con recibo por honorarios y que si es que tiene buen desempeño en estos 3 primeros meses, a partir del cuarto mes lo va a poner en planilla. ¿Es correcto, estimados estudiantes? ¿Es correcto este caso? ¿Está actuando bien la empresa conforme a la norma? Vamos a ver los comentarios en el chat, por favor. ¿Qué opina la clase sobre este caso que les he presentado en este momento? Vamos a dar 30 segundos para que puedan responder. Ok, un trabajador ingresa el día de hoy, 1 de agosto, a la empresa, pero la empresa le dice que en estos 3 primeros meses que son de prueba le va a pagar con recibo por honorarios y que a partir del cuarto mes lo va a poner en planilla. Le va a hacer firmar un contrato. ¿Es correcto? En estos 3 primeros meses le va a pagar con recibo por honorarios. Cuarto mes en planilla. Ok, lo vuelvo a repetir. El trabajador ingresa a la empresa a trabajar, va a realizar labores permanentes, va a cumplir con un horario de trabajo, va a hacer el mantenimiento de las máquinas todos los días. Es un trabajador que va a realizar labores propias del rubro de la empresa, pero la empresa le dice que los 3 primeros meses le va a pagar con recibo por honorarios. Va a ir al centro de labores, tiene un horario, está subordinado.
Ok, tenemos el comentario de Alexander que nos dice no es correcto, tiene que ponerlo en planilla desde el primer mes. Así es, no es correcto, estimados estudiantes. Si un trabajador ingresa a la empresa el día de hoy, a partir de hoy tiene que estar en el T-registro. Tiene que estar ingresado al sistema de planillas desde hoy. Señor, está en periodo de prueba. No tiene nada que ver que esté en periodo de prueba. Eso es otro tema. No hay que confundir el periodo de prueba con el derecho a un contrato laboral y a beneficios sociales. No tienen nada que ver. Son dos temas muy distintos. El periodo de prueba es para que la empresa pueda ver si tiene buen desempeño, 3 meses. Si no tiene buen desempeño, lo desvincula sin, eh, sin indicar la causa alguna, ¿no? Pero desde que ingresa, primer día, contrato de trabajo, planilla y pago de todos los beneficios sociales, ¿sí? En teoría no es lo correcto, legalmente no es lo correcto, Pedro. No se aplica en la mayoría de empresas, ya es un tema de cultura laboral que se ha implantado en nuestro país desde hace muchos años. Lamentablemente, el Perú es un país que no ha trabajado en formalizar los negocios, ¿no? Muchos negocios en el mundo, los grandes negocios en el mundo, muchos de ellos iniciaron dentro de la informalidad, no de la ilegalidad, sino informalidad. Dentro de la informalidad, entonces, que son aquellos negocios que de pronto no están constituidos como empresa o que tienen los trabajadores y sí les pagan, digamos, una remuneración justa, pero no los tienen en planilla. Entonces, hay una brecha grande también por cerrar con respecto al tema de la informalidad. Muchos negocios le tienen miedo a la SUNAT también, ¿no? Que por eso no se formalizan. Otros negocios que realmente son abusivos, que vulneran los derechos, que ofrecen productos y servicios más económicos, entre comillas, ¿no? Para dejar a un lado la competencia, pero reducen costos aprovechándose de las personas, ¿no? Vulnerando sus derechos. Y uno de los costos, de los mayores costos que tiene la organización en este caso es el costo, ¿no? De planilla, de remuneraciones. Así es, y Sunafil lo sabe, dice Pedro. Bueno, la Sunafil tiene la labor fiscalizadora, ¿no? Sin embargo, también hay ciertos aspectos que limitan la labor de Sunafil. Inclusive, si revisan las noticias, los medios de comunicación, los trabajadores de Sunafil son aquellos que también han hecho huelgas, que han hecho plantones, ¿no? En el Ministerio de Trabajo exigiendo mejores condiciones. Y es una realidad. Hay lugares muy alejados de la ciudad, muy alejados de los pueblos, donde hay empresas, donde hay trabajadores. Entonces, no, si nos preguntamos, un inspector de Sunafil cuenta con todos los recursos que le proporciona la Sunafil para viáticos, movilidad, para que pueda desplazarse. Posiblemente no están llegando a todos los lugares. Y donde no llega la fiscalización, alto riesgo de que haya abuso por parte de las empresas. Vamos a avanzar, estimados estudiantes. Esta lámina es muy importante. El contrato de trabajo no es igual al contrato de locación de servicios. El contrato de trabajos es una prestación personal de servicios, hay subordinación y hay remuneración. En el caso del contrato de locación de servicios, la prestación también es personal, ¿no? Es autónoma, no hay subordinación y hay un pago, ¿no? A través de un recibo por honorarios. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Por favor, si hubiese consultas, estimados estudiantes. Vamos a dar, por favor, 30 segundos para consultas. Traten de escribir consultas, estimados estudiantes, para que se pueda entender mejor el tema, por favor.
Ok, vamos a ver el chat. Contraprestación es el pago, Ever. Contraprestación significa el pago que se va a realizar, el pago que va a realizar la empresa, ¿no? Simplemente la remuneración, ¿no? Es la remuneración. Pierre nos consulta por qué el Estado, ok, en el Estado, nos consulta Pierre, por qué el Estado, eh, con trabajo, dice, ¿no? Bajo recibo por honorarios. Sí, es una situación que va en contraste, ¿no? El Estado, por un lado, a través de la SUNAFIR y el Ministerio de Trabajo, lo que hace es pedir que si es que hay horario, hay subordinación, se tenga que hacer un contrato de trabajo y los beneficios sociales. Pero por otro lado, vemos un Estado que no cumple lo que predica. Instituciones del gobierno que tiene la modalidad CAS, ¿no? Donde los trabajadores van, reciben órdenes, hay subordinación, cumplen con horario de trabajo, pero no les pagan beneficios sociales, no están en planilla, ¿no? También es un tema que debilita, ¿no? Este rol, esta institucionalidad que debería tener SUNAFIL y Ministerio de Trabajo. Vamos a avanzar, estimados estudiantes. Si no hay otra consulta, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, por ejemplo, otra diferencia son el control. En el caso del contrato de trabajo hay subordinación, ¿no? Va a haber jefes, van a haber supervisores, directores, gerentes, que van a dirigir, fiscalizar y sancionar, ¿no? En todos los niveles de la organización, ¿no? Nivel estratégico, nivel operativo y el nivel de apoyo, ¿no? En el caso de las áreas de apoyo. Luego tenemos la locación de servicios, ¿no? Hay libertad, no hay horarios, no hay subordinación, porque es brindar un servicio, ¿no? A partir de experiencia que tenga la persona. Contrata un asesor en temas contables, un contador en un tema puntual, el contador realiza su trabajo y recibe un pago a cambio. La exclusividad normalmente es para un solo empleador, en el caso del contrato de trabajo. En el caso de la ocasión de servicios es para varios clientes. Es decir, los contratos de trabajo muchas veces tienen esta cláusula de exclusividad. ¿Por qué la tienen? Porque imaginemos que usted es dueño de un restaurante, es una empresa que tiene una cadena de restaurantes y entiéndase que los restaurantes tienen fórmulas secretas, entre comillas, ¿no? Para el tema de recetas, que la diferencian, ¿no? Que le dan ese toque de sabor distinto a la competencia. Y los restaurantes, por ejemplo, cuidan mucho ese tema, ¿no? Imaginemos que usted está en el restaurante, es gerente y tiene 10 cocineros, supongamos, en un local, ¿no? 10 cocineros, entonces el tema de una cláusula de exclusividad es necesaria en un contrato, porque hay alto riesgo si es que esta persona que trabaja en la cocina vaya a trabajar en otro restaurante que es la competencia. Entonces es válido que considere la cláusula de exclusividad. En el caso del contrato de locación de servicios, no puede haber esta cláusula porque es civil, no hay subordinación. El locador de servicios puede prestar sus servicios para cualquier empresa, distintos clientes, así sean de la competencia. La capacitación en el contrato laboral, en la relación laboral, siempre la empresa se preocupa por el desarrollo del personal, entendiendo que este desembolso para planes de capacitación significan una inversión y van a ver el retorno de esa inversión en la mejora, por ejemplo, de los procesos a través de
los conocimientos, los nuevos conocimientos que adquieran sus trabajadores, ¿no? Y estos que son aplicados a la empresa. Entonces, el trabajador va y se forma, adquiere nuevos conocimientos técnicos o en habilidades blandas, regresa a la empresa y los pone en práctica, mejorando la productividad. De pronto se mejoran los tiempos de producción, se eliminan los cuellos de botella en la organización, entre otros aspectos que podrían mejorarse gracias a los conocimientos y habilidades técnicas. Luego tenemos que el contrato de locación de servicios no genera este sentimiento de responsabilidad, ¿no?, por parte del empleador. Las empresas no se preocupan por capacitar a los locadores de servicio. Si la empresa contrató el servicio de un arquitecto para un diseño de una nueva planta, por ejemplo, de un almacén, entonces la empresa no se va a preocupar en capacitar. Eso es básicamente también una diferencia importante entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios. Luego tenemos la integración al negocio, ¿no?, y la continuidad. Los trabajadores desarrollan un sentido de pertenencia en la organización, se sienten parte de la organización. Hay trabajadores que están en una empresa varios años, 5 años, 10 años, otros 30, 40 años. Y las empresas que logren que sus trabajadores tengan un alto sentido de pertenencia son aquellas que son exitosas, porque el personal que está comprometido y motivado es el que más o mejores resultados le da a la organización. Entonces, en el caso de los locadores de servicio, no ocurre ello. Van y hacen su servicio, que será por algunos días, algunas semanas, pero no desarrollan ningún apego o sentimiento emocional con respecto a la empresa. Hasta aquí, por favor, alguna consulta, estimados estudiantes. Pueden utilizar el chat. Otros criterios son, por ejemplo, el lugar donde se realiza el servicio. El contrato de trabajo, en la mayoría de los casos, indica que tiene que realizarse en el centro de labores, a menos que sea de modalidad remota. A diferencia del contrato de locación de servicios, que podría hacerse, ¿no?, según el tipo de servicio que esté realizando, de forma en cualquier parte. Si no requiere la presencia física del locador, podría realizarse en cualquier lugar. La forma de pago, en el caso de los contratos de trabajo, son semanales, quincenales o mensuales los pagos. En el caso de locación de servicios, por lo general es un solo pago, o a veces suele ocurrir que dan un adelanto y luego el resto al final, ¿no? El riesgo por los resultados de la actividad. Cuando una empresa contrata a un trabajador, lo que está contratando es una expectativa de buen trabajador. Es una expectativa. Este trabajador viene con buenas referencias, un buen currículum, y la empresa asume que es una buena persona, un buen trabajador que calza con el perfil y lo contrata. ¿Qué pasa si el trabajador no tuvo buen desempeño? La empresa decide desvincularlo, ¿no? Si es que no tuvo buen desempeño, no cumplió con las expectativas, de igual forma la empresa está obligada a pagarle por los días trabajados. Lo expliqué hace unos minutos, esto no ocurre en el caso de recibos por honorarios. El locador realiza mal el trabajo y simplemente usted no le va a pagar completo. Entrará a un tema civil, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo. Pedro nos dice, un empleado que tiene más de 5 años de contrato ya es permanente, dependiendo la modalidad, porque existen distintas modalidades de contratos determinados, temporales. Uno de los contratos más extensos es el de el contrato sujeto, los sujetos a modalidad, ¿no? Tenemos los contratos por obras o servicios específicos, obra o servicio específico, donde el trabajador tiene que ser contratado para cumplir con un servicio específico para cubrir el servicio que la empresa brinda a otra empresa y solo tendría la obligación de brindar
sus servicios o hacer su trabajo exclusivamente para cumplir con el servicio a una empresa determinada. En este caso sería 5 años máximo. Máximo 5 años se podrían renovar en el caso de por obra o servicio específico. Pasados los 5 años ya no pueden hacerle contrato temporal. En automático el contrato se convierte en indefinido, se va a desnaturalizar. Las modalidades formativas no están comprendidas dentro de las leyes laborales, no generan beneficios sociales. Existe, por ejemplo, la ley, ¿no? Que es la ley 28.518 y su reglamento. Modalidad de contratación, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para hacer una correcta contratación? O definir, ¿no? Si es que el puesto va a ser con un contrato de trabajo o si es que solamente es un servicio, ¿no? La empresa posee una necesidad que debe atender, ¿no? Entonces, la empresa se pregunta si es que va a ser un servicio dependiente o independiente, ¿no? Dependiendo la frecuencia, ¿no? El carácter de permanente del tipo de trabajo. Si es que se tiene que realizar todos los días, porque es necesario para los procesos organizacionales, entonces sí va a ser con un contrato de trabajo. Si es con contrato de trabajo, se tiene que hacer firmar el contrato o simplemente consignarlo en planilla, de ser el caso, ¿no? En caso de contratos indefinidos. Si es locación de servicios, entonces basta, ¿no? Un contrato civil también de locación de servicios, donde se indique que el locador, en este caso, va a realizar el trabajo a solicitud de los servicios de el locatario, ¿no? Y a cambio de ello le dará una contraprestación, tendrá que presentar una hoja de informe del trabajo realizado y su recibo por honorarios. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta, estimados estudiantes? Pueden utilizar en este caso el chat. Ok, si tienen alguna consulta, por favor, pueden utilizar en este momento el chat. ¿Algún caso que tengan? Entendido, dice Pedro, sus manitos, por favor, para saber que están ahí. Ok, vamos a avanzar. Al inicio de la sesión les comenté sobre los tipos de contratos, ¿no? Tenemos el contrato a plazo indeterminado y los plazos determinados. Sí, vamos a ver un caso, tenemos un caso en el chat. Jessica Sarabia nos dice, yo estuve trabajando hace meses en una inmobiliaria como asesor inmobiliario y me realizaban un contrato de locación de servicios y se renovaba de manera mensual. Tendríamos que ver, Jessica, en este caso, si es que se configura la relación laboral. Para ello tendríamos que revisar si es que, por ejemplo, usted recibía indicaciones de cómo realizar su trabajo, usted asistía al centro de labores, a las oficinas de la inmobiliaria, tenía un jefe que le estaba llamando, indicándole las acciones que tenía que realizar. La inmobiliaria le proporcionó un escritorio, una silla, una computadora, alguna base de datos, usó el internet inmobiliaria, ¿no? Si es que alguna de estas condiciones o de estos elementos se cumplió, califica para que haya subordinación y tendrían que
haberle realizado un contrato de trabajo. Si no le han realizado un contrato de trabajo y usted tiene todos los medios probatorios para demostrar fehacientemente que ha realizado labores dentro de la empresa, ¿no? De carácter permanente y que ha habido subordinación, puede denunciarlo en SUNAFIL para que le puedan hacer la compensación de los beneficios sociales que dejó de percibir. En este caso, si es una pequeña empresa, ¿no? Entonces sería el 23% más de lo que ha estado ganando, y si es una gran o mediana empresa del régimen general, sería 46% más de lo que venía ganando, ¿no? Faltaría que le compensen ellos. Están en falta la empresa, ¿no? Le dieron 3 meses, le dijeron que después de los 3 meses iba a estar en planilla. Es una falta, ¿no? Está cometiendo una falta grave la empresa. Tendría que ser multada por SUNAFIL, ¿no? En este caso, si usted ingresó, para todos los estudiantes que tengan casos similares, si usted ingresó y no le han hecho un contrato, le han dicho que es con locación de servicios, llegó el primer día del mes 4, es decir, ya pasaron los 3 meses, pero le prometieron que le iban a hacer firmar un contrato de trabajo. Sin embargo, hasta esa fecha, ¿no? Si es que ya está usted en empresa en el primer día del mes 4, simplemente ya es un trabajador con contrato indefinido. Primero, ya pasaron los 3 meses, ya no lo pueden desvincular si es que no hay una falta grave o una causa justa. Y segundo es que por el mismo hecho, ¿no?, de que usted está en la empresa desde hace 3 meses y no le hicieron firmar un contrato de trabajo, usted podría demandar, exigir a la empresa que sea indeterminado, porque ya se naturalizó definitivamente, ¿no? Las REMIPES, en la microempresa, el costo de los beneficios sociales equivalen al 4% aproximadamente. En la pequeña empresa, 23%, y en la gran y mediana empresa de régimen general, aproximadamente 46%. ¿Alguna consulta, por favor, hasta aquí? En este caso, pues, la estudiante podría demandar a SUNAFIL. Recuerden que los derechos laborales son irrenunciables y que no prescriben, ¿no? Pueden pasar varios años y usted podría demandar, denunciar, ¿no? No es que porque ya pasaron 10, 15 años no va a tener efecto. Sí va a tener efecto mientras usted tenga todos los medios probatorios necesarios. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor, estimados estudiantes? Sí, muchas empresas hacen abuso, ¿no?, del periodo de prueba, y muchas personas desconocen esto. Dicen periodo de prueba, ¿no?, es para ver si es que trabajo bien o no, y como es prueba no me van a dar un contrato de trabajo, pero no tiene nada que ver en lo absoluto, son dos temas muy distintos. Periodo de prueba es un tema que no tiene nada que ver con el contrato. La ley es clara: primer día en empresa, primer pie que usted pone en empresa, contrato de trabajo, determinado o indeterminado, como quieran o como han acordado con la empresa. La SUNAFIL solo le pone la multa a la empresa y al trabajador nos pasa. La SUNAFIL lo que busca, pues, es sancionar. El rol de la SUNAFIL es fiscalizar y sancionar. Entonces, busca eso, ¿no? Efectivamente. Vamos a avanzar. Tenemos la modalidad de contratación, ¿no? Plazo indeterminado, plazo determinado. La diferencia es que para el caso de los contratos temporales, la norma exige que tienen que ser elaborados por escrito.
y que tiene que estar consignada una cláusula que indique, que se llama causa objetiva, por qué el contrato es temporal. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa A es una empresa de transporte, ¿no? La empresa de transporte, le llamé. La empresa de transportes le brinda servicios de transporte a la empresa que produce medicamentos. La empresa que produce medicamentos tiene varias farmacias a nivel nacional. La empresa de transporte ha firmado un contrato comercial, ¿no? O de carácter civil con la empresa de medicamentos. El contrato indica que la empresa de transportes irá hasta los almacenes de la empresa de medicamentos y que desde ahí va a realizar la logística necesaria para llegar hasta las distintas ciudades, hasta las distintas farmacias con sus productos, ¿no? Y abastecer las farmacias. Entonces, la empresa de transporte ya tiene un contrato con la empresa de medicamentos. Este contrato es la justificación para que la empresa de transporte pueda contratar choferes, auxiliares, estibadores, supervisores, administrativos, todo el personal necesario para realizar esta operación. Pero todo el personal que esta empresa contrate, todo el personal que esta empresa contrate, tiene que ser exclusivo para este servicio, para que no se denaturalice. Porque la norma indica, ¿no? Debe celebrarse por escrito y exigen una serie de formalidades por ley, es decir, exige la causa objetiva. ¿Por qué? Lo estás contratando temporalmente. Entonces, en el contrato que la empresa de transporte haga con el personal, indicará en la cláusula, ¿no? La empresa de transporte es una empresa de transporte y distribución con presencia a nivel nacional, que actualmente tiene un contrato, ¿no? De fecha tal, indica la fecha, ¿no? Con la empresa de medicamentos, de farmacias, ¿no? Este contrato tiene vigencia hasta tal fecha, ¿no? Colocar también la fecha de vigencia de ese contrato civil, ¿no? En razón de lo cual la empresa para cubrir este servicio necesita la contratación de un chofer o de choferes, estibadores, ¿no? Por ello se contrata, ¿no? Al señor tal para el puesto de. Lo está justificando. Y es más, eh, dentro de los anexos, por ejemplo, del contrato, ¿no? Podría poner, ¿no? Una página, si es posible, del contrato de civil que tiene con la empresa, ¿no? Puede mostrar una página que no tenga información confidencial. Entonces, se configura la relación laboral a plazo determinado. Hay una causa objetiva, sí. Ahora, ¿qué pasa si es que la empresa hace un mal uso de esta facilidad que da la norma y contrató a los choferes, pero estos choferes no solamente brindan el servicio a la empresa de farmacias, no solamente están llevando medicamentos, sino que también están llevando ropa de otras empresas, están llevando zapatos de otras empresas, están llevando, por ejemplo, fruta de otras empresas? ¿Qué va a pasar ahí? Se desnaturaliza, porque el hecho de que una persona esté apoyando en el servicio para varias personas jurídicas, se entiende que son clientes corporativos, entonces ya es una labor permanente, se desnaturaliza. Entonces, para que se configure un contrato determinado, tiene que haber un cliente corporativo, para que se entienda mejor, un cliente corporativo al cual la empresa brinda un servicio y el trabajador está destinado para apoyar esa operación, exclusivamente esa operación. Si lo mandan a hacer para otras empresas, otros servicios que ofrece la misma empresa, no calificaría para un contrato terminado, sino para indeterminado. Hasta ahí, por favor, me confirman si es que se entendió con el ejemplo, estimados estudiantes. Pueden hacer uso del chat, por favor. Listo, vamos a avanzar entonces.
¿Ok? Hasta aquí, por favor, si hubiese alguna consulta, algún caso que tengan, si tienen algún caso de ustedes, algún amigo, conocido, compañeros, o que hayan vivido en una empresa anterior, coméntenlo, por favor, para que se pueda entender, para que haya más casuística. Vamos a dar 30 segundos, por favor, para que escriban si tienen algún caso antes de pasar con la siguiente lámina. Por favor, cualquier consulta me avisa. Algunos segundos más para que puedan completar sus consultas. Todas las consultas son válidas, estimados estudiantes, todos los aportes que puedan hacer también. En el caso de José, por ejemplo, nos menciona que tiene un contrato de operador de maquinaria agrícola y su jefe inmediato lo ha puesto a hacer trabajo de asistente administrativo porque su asistente renunció. En este caso, estimado José, tu contrato se puede naturalizar en ese sentido. Porque es más, en el régimen agrario, si usted está manipulando una máquina y está trabajando en el campo, en contacto con los cultivos, en ese sentido usted sería un obrero agrario, ¿no? Que estaría dentro del régimen agrario. Porque el régimen agrario tiene la peculiaridad que hace una distinción entre el operador, el operario agrario, el obrero agrario, que está dentro del régimen agrario, y el personal que es administrativo que no está comprendido dentro del régimen agrario. Entonces, sí se va a denaturalizar. Podría usted demandar ello, pero para ello tiene que tener las pruebas suficientes. Tiene que tener las pruebas suficientes, ¿no? Es más, el trabajador administrativo está en el régimen general, por defecto, y usted está en el régimen agrario. Objetivamente, ¿no? Es fácil evidenciar que se está desnaturalizando. El contrato a tiempo indeterminado es la regla en la contratación laboral, no existe límite temporal, no exige formalidad alguna, se formaliza con la incorporación o el registro del trabajador en la planilla electrónica. Bueno, tendría José que asistir a SUNAFIL en este caso. Sin embargo, siempre la recomendación es que opte por el canal más eficiente, más rápido, que es la comunicación. Converse con su jefe, hágale saber hace cuánto tiempo usted está trabajando como asistente administrativo. En todo caso, llegue a un acuerdo con su jefe o con la empresa. Si la empresa usted lo requiere como asistente administrativo, en todo caso, y si usted quiere continuar en ese puesto, tendrían que pagarle de acuerdo al puesto, ¿no? Y también hacerle un contrato como trabajador administrativo. Ahora, si usted está interesado en ser un trabajador de forma indeterminada, en ese sentido, tendría que hacer la denuncia, reclamar ello, ¿no? 2 años, 2 años, en el sentido, si actualmente el contrato es por, si actualmente el contrato es por operador de maquinaria, vamos a tener que, a ver, analizando el caso, hay un principio, ¿no? Que se aplica en derecho, que es el principio de primacía de la realidad. En ese sentido, lo que va a primar es lo que realmente usted está haciendo en la empresa. Usted está haciendo labores administrativas. En ese caso, usted ya no sería operario de maquinaria, sino asistente administrativo. Y teniendo en cuenta que hay un acto fraudulento de que le están haciendo un contrato distinto, ya se desnaturaliza y usted podría ser un trabajador asistente administrativo, pero con contrato indefinido, indeterminado.
No, sí se puede. Definitivamente sí se puede. Lo que tiene que hacer ahí es conversar con su jefe, ¿no? Conversar con su jefe, decirle que usted tiene que tener un contrato de asistente administrativo indeterminado, ¿no? Caso contrario, podría ir a instancias como SUNAFIL o Ministerio de Trabajo. Pero la mejor forma, José, es la comunicación, ¿no? Converse, hágale saber que usted conoce, ¿no? Siempre también cuidando las formas, siempre con respeto, con empatía. Muchas decisiones en las empresas no solamente dependen de los jefes, ¿no? Sino de quienes tienen la dirección de la empresa. La mejor forma de solucionarlo es la comunicación, y que es el mejor canal para solucionar las cosas. Entonces vamos con la siguiente lámina. El contrato indeterminado, si bien es cierto, la norma indica que no es necesario que sea por escrito, puede ser por escrito, sí. ¿Se recomienda que un contrato indeterminado también sea por escrito? Sí se recomienda. Sí se recomienda. Porque le va a permitir a usted establecer algunas condiciones que queden claras. Por ejemplo, las condiciones de horario, condiciones de las funciones, responsabilidades, prohibiciones que tiene el trabajador y que quede claro. ¿Es obligatorio hacer un contrato indeterminado por escrito? No. ¿Es recomendable hacerlo por escrito? Sí. No porque hay riesgo de que se desnaturalice, no, sino porque las condiciones tienen que quedar claras para que no haya luego contingencias por parte de denuncias, ¿no? Del trabajador o que no entendió bien algo, que de pronto dice que estuvo haciendo otras funciones distintas a las que fue contratado, para las que fue contratado. Entonces, siempre es bueno en los contratos especificar funciones, horario, obligaciones, responsabilidades, etcétera. Vamos a avanzar. La contratación sujeta a modalidad existe, ¿no? Una causa objetiva, tiene que precisar el plazo del contrato. Hay, por ejemplo, la condición principal para la resolución del contrato es la del plazo. Se termina el plazo, se termina el contrato. El acuerdo tiene que darse por escrito. Aquí tenemos un cuadro respecto a los tipos de contrato y el plazo máximo de duración. Los contratos determinados, los temporales, pueden renovarse consecutivamente. De pronto le hacen un contrato de 6 meses, luego de 7 meses, luego de un año, luego de 3 meses. Le van renovando con una adenda. Sin embargo, el plazo máximo está aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a ampliar aquí. Para los contratos de naturaleza temporal, ¿no? Por incremento de actividad máximo 3 años. Para incremento de actividad máximo 3 años. Por ejemplo, imaginemos que usted actualmente tiene una unidad de negocio, vende un solo producto, pero decide agregar 3 líneas más. Ahora tiene 4 productos, necesita más personal. Entonces el plazo máximo puede ser 3 años. Continuamos por necesidades de mercado, máximo 5 años. ¿Recuerdan cuando hubo pandemia y había bastante demanda de alcohol, de mascarillas? Es una necesidad de mercado, ¿no? Surge una necesidad en el mercado. Hace que la demanda de productos o servicios, determinados productos o servicios, se incremente, ¿no? Si la demanda se incrementa, entonces también tiene que incrementar la oferta. Luego tenemos por reconversión empresarial. Máximo 2 años. La reconversión empresarial es cuando la empresa decide hacer un cambio tecnológico, un cambio en sistemas, un cambio, por ejemplo, en la infraestructura informática de la empresa, o compra nueva maquinaria, nueva tecnología y la desea implementar. Máximo 2 años. De naturaleza temporal tenemos los contratos ocasionales, máximo 6 meses. De suplencia, ¿no? Hasta cuando termine el periodo de la licencia, ¿no? En este caso del trabajador, por ejemplo, una suplencia por caso de maternidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
De emergencia, 2 años, ¿no? De emergencia es, por ejemplo, si es que sucede algún caso de algún desastre natural, ¿no? Un terremoto, ¿no? Un tsunami, hace poco había, por ejemplo, una alerta de tsunami, entonces, si es que llegase a ocurrir un fenómeno así, ¿no? Y se genera ese tipo de emergencia, entonces sería 2 años. Otros contratos de naturaleza temporal. Obra o servicio específico, que fue el ejemplo de transporte con empresa de medicina, 5 años máximo. Intermitente. El intermitente es un contrato que no tiene un plazo límite, porque tiene tiempos donde el contrato entra en suspensión, ¿no? ¿Dónde se utilizan contratos intermitentes? Por ejemplo, en el sector agrario, donde dependen de las cosechas. Hay productos que solamente se cosechan 3 o 4 meses, 4 meses en el año. En el tiempo, por ejemplo, de verano, ¿no? En el norte, que está el mango, ¿no? Que dura hasta marzo, luego la palta eh, y otros productos. En el caso, por ejemplo, de la pesca también, ¿no? Hay periodos donde no hay pesca. Luego tenemos por temporada, sin plazo límite. ¿Qué casos tenemos de temporada? Temporada es todo aquello que es cíclico, ¿no? Que se va a repetir todos los años. Tenemos la temporada, por ejemplo, de fiestas patrias. Podría darse que a partir del mes de junio una empresa contrate personal para cubrir esta alta demanda de productos, ¿no? Y también tenemos temporada navideña. Hay temporada de verano también, ¿no? Temporada de verano, ¿no? Producto de verano, ropa de verano, calzado de verano. Y la temporada navideña, ¿no? Que inicia desde fines de noviembre hasta 31 de diciembre, ¿no? De fin de año. Hasta aquí, por favor, alguna consulta, estimados estudiantes. Si todo está claro, sus manitos, por favor. Ok, vamos a avanzar. Los contratos de naturaleza temporal, recuerden que son por inicio o incremento de actividad, inicio de una nueva actividad empresarial o una nueva unidad de negocio, necesidades de mercado, incrementos coyunturales en la producción originada por las variaciones positivas que va a haber en la demanda. La reconversión empresarial, toda variación de carácter tecnológico de las máquinas, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos productivos y administrativos. Luego tenemos de naturaleza accidental, ¿no? El contrato accidental. Tenemos los ocasionales, que son para la atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. La suplencia, sustitución de un trabajador estable, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales. Hay, por ejemplo, suplencia por maternidad, que lo explicaba. También hay por descansos médicos. Hay trabajadores que se accidentan dentro de las organizaciones que están con descanso médico varios meses y hay que realizar también suplencia. Por emergencia, atender necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Un incendio podría ser una emergencia, un movimiento telúrico también, fenómenos naturales también, ¿sí? Desastres naturales. Luego tenemos por obra o servicio. Obra o servicio, ¿no? Cubrir actividades con objeto previamente establecido. El ejemplo que les mencioné del contrato entre la empresa de transporte y la empresa de medicamentos tiene una duración determinada. El contrato intermitente no tiene, ¿no? Una duración determinada, ¿no? Cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, que por su naturaleza son permanentes pero discontinuos. Caso del sector agrario, sector pesquero. Temporada, ¿no? Se cumplen solo en determinadas épocas del año. Fiestas patrias, Navidad, temporada de verano, entre otras temporadas que podrían surgir, ¿no? Dependiendo
también aspectos culturales de las distintas regiones. Hay zonas geográficas, pueblos, ciudades en el país donde tienen costumbres, ¿no? Y muchas veces marcan también determinadas temporadas que podrían ser regionales, si es que les llamamos así, ¿no? Vamos a avanzar. Luego tenemos la contratación a tiempo parcial. El contrato part-time es aquel contrato que tiene como premisa que para que se cumpla el trabajador tiene que laborar dentro de una organización menos de 4 horas. ¿Sí? No está sujeto a ningún límite temporal. Las formalidades sí tienen que ser por escrito y tiene que presentarse al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, son menos de 4 horas en promedio. Puede darse que si trabajó de lunes a sábado, es una jornada de 6 días. Entonces, tendría que trabajar para que se configure, menos de 4 horas, para que se configure menos de 4 horas al día. En este caso, una jornada de lunes a sábado tendría que ser 23 horas máximo, ¿no? 23. Porque si llega hasta 24 entre 6 da 4 horas. Entonces, con 4 horas es tiempo completo. Imaginemos que el trabajador el día de hoy hizo 4 horas, el día de mañana hizo 5, el día siguiente hace 8, ¿no? Lleva 17 horas. 17 horas. Y por ahí hizo otro día, por ejemplo, con 6 horas. Llegó a las 23 horas. Llegó a las 23 horas. Entonces, si llegó a las 23 horas, el promedio, ¿no? Entre los 6 días de la semana va a resultar menos de 4 horas, ¿correcto? Entonces, siempre se trabaja con el promedio. ¿Alguna consulta, por favor, hasta aquí? Con respecto a la contratación a tiempo parcial, la remuneración es proporcional a la jornada. El descanso semanal obligatorio tiene que ser de 24 horas consecutivas. El descanso remunerado en los días feriados no laborables de ámbito nacional tiene derecho a asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración inhabitual, también al pago de horas extras, seguro social de salud, participación en las utilidades, derecho de sindicalización, negociación colectiva y la huelga. Tiene derecho también a una gratificación, fiestas patrias y Navidad. No tiene derecho a CTS, descanso vacacional no menor a 6 días. Por lo general se da 15 días, ¿no? En este caso. Vamos a avanzar. Estimados estudiantes, hasta aquí, por favor, ¿hubiese alguna consulta? Ahora vamos a repasar las principales causas de la desnaturalización. Desnaturalización es cuando el contrato de trabajo se desnaturaliza. Es decir, el contrato que es temporal se convierte en indefinido. O sea, ya no lo pueden sacar a la empresa si es que no hay una causa justa. ¿Cuáles son estas principales causales? Por ejemplo, ¿no? Continuar laborando después de la fecha de vencimiento del contrato. El contrato fue por 6 meses, terminó el 31 de julio y usted sigue en empresa el día de hoy. Recursos Humanos olvidó de hacerle firmar la adenda de renovación. Ya queda su buena voluntad si lo quiere firmar o no. Si usted decide no firmarlo, se planta firme en la empresa y es un trabajador con contrato indeterminado. Cuando el trabajador continúa laborando después de haber concluido la obra y terminado un servicio específico, ¿no? Imaginemos que se contrató, ¿no? La empresa de transporte con la empresa de medicamentos, el ejemplo que les puse, tenía un contrato de, por ejemplo, 4 años. El trabajador ha venido constantemente renovando, pero ya no hay servicio. En el primer día del año 5, el trabajador continuó yendo a la empresa, también se desnaturalizó.
El contrato, no, el que Uriel nos consulta si es que un contrato a plazo indeterminado puede ser desnaturalizado o no. Los contratos indeterminados no se naturalizan. El término desnaturalización hace referencia a que un contrato que es temporal se desnaturaliza, pierde la naturaleza de temporal y se convierte en indeterminado. Indeterminado es igual que indefinido, Uriel. Otra causal es cuando el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando. Cuando el trabajador demuestra la existencia de un fraude a las normas establecidas. ¿Qué fraudes son los más frecuentes? Que hagan un contrato temporal, por ejemplo, por obras o servicios específicos, pero no se detalla la causa objetiva. No existe una causal que fundamente la contratación temporal. O lo que estaba ocurriendo o lo que está ocurriendo con su compañero de clase en este momento, ¿no? Que menciona que tiene un contrato como operador de maquinaria de uso agrícola, sin embargo, tiene labores de asistente administrativo, es un acto fraudulento que debería ser pues denunciado, ¿no? Uriel, ¿me confirmas por favor si quedó clara la información? Luego tenemos la regla para la recontratación. Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese. Tiene que pasar un año después de que lo cesaron para que vuelva a ser contratado y se vuelva a computar el tiempo. Infracciones, tenemos infracciones muy graves, por ejemplo, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento y su uso por violar el principio de no discriminación. Otra infracción es no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito sea exigible, ¿no? En el caso de los contratos temporales, un contrato a plazo fijo que no se celebra por escrito, ¿no? Pierde su naturaleza y cae en infracción. Infracción muy grave. Para la reflexión, lo que hemos aprendido el día de hoy, estimados estudiantes, ¿sí? Vamos a preguntar, por favor, aquí en la sala, si es que tienen alguna consulta. Vamos a leer sus consultas, también absolverlas. Vamos ya llegando a las conclusiones. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y un empleador. Recuerden que el trabajador siempre va a ser una persona natural. Sin embargo, el empleador podría ser una persona jurídica, o sea, una empresa con una razón social, una IRL, una SAC, una SA, de cualquier modelo societario, y el empleador también puede ser una persona natural. Hay personas que tienen RU, que son personas naturales con negocio y que pueden tener trabajadores. El contrato de trabajo tiene tres elementos esenciales. La prestación personal. Solo usted y nadie más que usted puede realizar el trabajo, salvo que esté en suplencia, ¿no? Que esté con licencia o con permiso. Remuneración. Usted trabaja por un pago a cambio, que puede ser en dinero o en especie. La subordinación referida a que usted va a estar bajo las disposiciones de la empresa, la organización. Por ejemplo, si es que le dan indicaciones, si es que le dan materiales, si es que va a un centro de labores, si es que tiene un horario establecido, si es que lo están fiscalizando, supervisando su trabajo. Existen tres modalidades de contratación laboral: por tiempo indeterminado, sujetos a modalidad, y tiempo parcial. Indeterminado, aquel contrato que no tiene fecha de fin. Sujetos a modalidad, aquellos contratos que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, pero para que se configure legalmente tienen que tener una causa objetiva, la razón de por qué es temporal. Y luego tenemos el contrato a tiempo parcial, menos de 4 horas, 3 horas con 59 minutos. Alguien que está 4 horas en una organización en promedio al día es es un contrato a tiempo completo en este caso. Tiempo completo y se le tiene que pagar todos los beneficios sociales correspondientes al tiempo completo. Vamos a ver consultas, por favor, que tengan en este momento.
sus manitos, sus likes, por favor, para saber que están ahí, estimados estudiantes. Va un comentario de Alejandra. Alejandra, ¿puede escribirlo, por favor, en el chat? ¿Sí? Vamos con el comentario de Alejandra, que tiene consultas. Vamos ya a las consultas finales, por favor. Pueden escribirlo ahí en el chat. Vamos a poner un caso. Imaginemos que el señor Juan Pérez, que es el modelo siempre el modelo de los casos que ponemos en contabilidad, en legislación laboral. Juan Pérez tenía un contrato en la empresa por el periodo de 6 meses. 6 meses. Sin embargo, el señor Juan Pérez está... Ok, el caso es el siguiente. ¿Sí? El señor Juan Pérez fue contratado por la empresa por un periodo de 9 meses. 9 meses. Sin embargo, tiene la calificación de personal de confianza porque es un administrador que conoce temas muy privados de la empresa, del funcionamiento del negocio. Tiene la calificación de confianza, tiene un contrato por 9 meses, pero la empresa decide despedirlo sin decirle causa alguna en el mes número 5. ¿Es un despido arbitrario? ¿Es un despido arbitrario? ¿Está mal hecho el despido? ¿Tiene derecho a reclamar, a pedir que lo repongan, que sea un contrato indefinido? Vamos a ver qué dicen, por favor. Vamos a ver, ¿es un despido arbitrario? Arbitrario, sí, porque la empresa, ¿no? Bueno, le cursó una carta de pronto, ¿no? Diciéndole que su desempeño no es bueno y lo está despidiendo, pero la empresa no está acreditando, ¿no? No está acreditando. ¿Podría ser arbitrario? Sí, podría ser. ¿Qué dicen los otros estudiantes? Pero recuerden que es de confianza y lo han despedido en el mes 5, Ever. El periodo de prueba para aquellos trabajadores que no son de dirección ni de confianza es 3 meses. Los trabajadores que son de confianza, máximo 6 meses es el periodo de prueba. Dirección, máximo 1 año. En este caso, el señor Juan Pérez, ok, Alexander nos dice que no es legal, correcto, tiene derecho a reclamar. No es legal porque está dentro del periodo de prueba, al ser personal de confianza. Previo a ello, la empresa ha tenido que consignar en su contrato una cláusula donde se le asigne formalmente la categoría de confianza o un memorando donde se le asigne. No basta con solo decir, lo despido en el mes 5 porque es de confianza. La SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo lo primero que va a pedir es el documento donde usted le asigna la categoría. Si no existe el documento, la empresa pierde. Por ello la importancia de que si asigna categorías ocupacionales, tiene que ser por escrito. Si se olvidó de ponerlo en el contrato, no hay problema. Hace un documento, un memorando, lo firma con su huella y listo. Es un despido arbitrario, ¿no? Recuerden que el despido arbitrario es aquel donde la causa
la causa, por ejemplo, no califica, ¿no?, para que se realice el despido. ¿Sí? El incausado o nulo es cuando no se da ninguna causa. ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, Diana nos dice, soy administradora de una MIPE, pero mi periodo de prueba fue de 3 meses, soy personal de confianza. Sí, el personal de confianza es aquel que maneja información confidencial de la empresa. Sin embargo, para que se configure realmente como trabajador o trabajador de confianza, la empresa tiene que asignarle formalmente bajo un documento. De pronto sí es de confianza, pero no le han hecho la asignación. ¿Es válido que el trabajador le reclame a la empresa para que le asigne la categoría de confianza? No es obligación de la empresa asignar las categorías ocupacionales formalmente. No es obligación, ¿sí? Entonces, si la empresa le asigna la categoría, ok. ¿Y por qué las empresas podrían asignar categorías? Porque quieren cuidar su información, quieren hacer saber al trabajador de que si se filtra información, pues va a haber responsabilidades legales, y también empoderar a su personal. Entonces, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final. Espero que estos conocimientos los puedan aplicar en sus empresas, que los puedan compartir también con su entorno. Recuerden que las clases en la institución son 100% gratuitas. No hay ningún tipo de condicionamiento para que puedan participar en todas las sesiones. No es que va a venir la sesión 4 o 5 y la institución les va a solicitar un cobro, no. Lo que sí les recomiendo es que puedan coordinar con el señor Arnold, que es el coordinador, para la certificación. Hoy en día, tener un certificado te abre muchas puertas laborales, porque de pronto alguien puede tener los conocimientos, pero cuando vas a una postulación, no basta decir yo conozco de esto, yo sé de esto, tengo experiencia, ¿no? Lo primero que ven los reclutadores es la certificación. Y gracias a esa certificación es que usted va a pasar a una entrevista de trabajo. ¿Tiene experiencia? Ok, está en el CV. ¿Tiene un certificado? Ok, este señor se ha certificado, señorita o señora se ha certificado en legislación laboral, entonces pasa el filtro. Por lo menos obtiene una entrevista laboral, que ya es un gran paso dentro de un proceso de selección. Entonces los invito a que coordinen para que se puedan certificar. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el día, en este caso corresponde el día martes, lunes, ¿no? Lunes o martes, Arnold. A ver, vamos a ver si es el día lunes. El día lunes nos volvemos a Arnold, por favor, ¿me confirmas? Sí, lunes. Sí, el día lunes nos reencontramos a la misma hora, estimados estudiantes, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo. Están dando un gran paso para la certificación que les va a ayudar bastante, se lo digo por experiencia personal, que lo primero que vemos cuando reclutamos personal son estos puntos, ¿no? La experiencia, las certificaciones, pasan a la siguiente fase, entrevistas, y ya si está en la entrevista, queda ya depende de usted, ¿no? Ya es como meter un gol sin arquero, ¿sí? Listo, estimados estudiantes, nos reencontramos en la siguiente sesión. No se muevan, que viene el señor coordinador con información importante.